Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a saludarlos después de una semana donde compartimos sobre problemas éticos jurídicos desde puntos de vista médicos versus la legislación aplicable. Hoy vamos a continuar discutiendo algunos otros problemas éticos jurídicos relacionados tanto con el ejercicio de la medicina y el choque o la existencia de la legislación dentro de nuestro ordenamiento vigente y cuáles son las posibles implicaciones penales que pueden tener los que incurran en alguna violación sobre alguno de estos preceptos que vamos a estar conversando durante esta clase que vamos a comenzar a continuación. Entonces, el material que les quiero compartir hoy va a ser una continuación de lo que venimos conversando, problemas éticos jurídicos, primera parte, con una asignación asincrónica, precisamente para la siguiente semana, donde se va a evaluar el contenido que estamos discutiendo en esta clase. Entonces, nosotros, a razón de este contenido, vamos a ver específicamente la fecundación artificial, el trasplante de componentes anatómicos o trasplante de órganos. Conversaremos un poquito más sobre bioética y cerraremos con el tema del aborto. Seguramente cada uno de estos temas conllevan una amplitud de subtemas y una discusión amplia que podría llevar un cuatrimestre entero o una maestría completa, seguramente, toda vez que tienen distintas aristas, legislaciones y las discusiones son muy interesantes y llenas de comparativas de atendiendo a las distintas legislaciones. Entonces, nosotros vamos a iniciar esta sesión recordando algunos puntos que estuvimos compartiendo semanas anteriores. Cuando hablábamos de eutanasia, hablamos de investigación con seres humanos, cuáles eran aquellas características, cuáles eran esos presupuestos que debían cumplir una vez fue avanzando la legislación. Entonces, se daba la discusión en materia de eutanasia que debía cumplir con tres aspectos puntuales. El primero de ellos es una solicitud expresa, repetitiva, voluntaria, sin ningún tipo de presión por parte de la persona que emergía esta necesidad de practicar o interrumpir de forma intencional una vida, un tratamiento médico también que afecta de forma directa la intervención de un personal médico, toda vez que este personal es el que está encargado de practicar dicha actividad. Entonces, en todo momento se debe cumplir y se debe respetar, como lo estuvimos viendo, y así también ustedes lo han materializado, seguramente en la asignación que tenían en razón de la clase de la eutanasia, sobre la voluntad que se debe respetar en todo momento por parte del paciente, la intención, la autonomía de voluntad que debe prevalecer en todo momento siempre y cuando se certifique que esta persona goza de la capacidad necesaria de otorgar ese consentimiento, que es lo que nosotros estuvimos conversando en ese momento. Entonces, son tres argumentos que nosotros podemos y debemos examinar, reiterar y tener bastante claro al momento que se conoce, se discute sobre eutanasia. Esa finalización de forma intencional de la vida de un paciente por parte de un médico, pero siempre y cuando haya sido una petición expresa, voluntaria, explícita y repetitiva de esta persona. Por supuesto, lo abordamos de distintas formas cuando hablamos de una eutanasia voluntaria, cuando hablamos de una eutanasia no voluntaria, inclusive una involuntaria, por lo que es importante que se reconozcan las características de cada una de ellas para efectos de poder nosotros establecer esa voluntad, esa autonomía que tienen las personas de decidir y que tenemos todos los seres vivos para efectos de decidir sobre qué es lo que ocurre, qué decisión podemos nosotros llegar en caso
de forma anticipada, por supuesto, de llegar a un estado de incapacidad mental donde no podamos tener una decisión plena sobre nuestra vida. Entonces, hablábamos durante la clase, durante la videoclase, sobre qué pasa si nosotros una vez leíamos y veíamos la ley 68, ¿qué pasaba específicamente cuando una persona estaba incapacitada mentalmente, pero ya en un momento determinado había firmado un documento de voluntad anticipada? Cuando llegaba ese momento de incapacidad, ese momento de fase terminal, por dar un ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué voluntad se respeta? ¿Se sigue manteniendo lo que se estableció de forma anticipada en ese documento? ¿O existe la posibilidad de revocar esa decisión que fue tomada en anticipación? Porque estamos hablando de un momento donde ya llega la decisión. Entonces, se hacía esa discusión precisamente para demostrar que efectivamente la última voluntad, siempre y cuando la persona, la persona incapacitada tenga facultad expresa y certificada por personal médico idóneo para efectos de poder demostrar que tiene decisión sobre sus actos. Entonces, eso es parte de la discusión para efectos de nosotros entender y agrupar los elementos necesarios de brindar un conocimiento, y es lo que se discute en la doctrina en materia de eutanasia. Por eso es que es bien importante reunir los elementos tanto de capacidad, del respeto de la voluntad y la autonomía de todos los seres humanos para efectos de poder brindar una decisión tan importante y tan elemental dentro de la discusión de lo que es la eutanasia. De igual forma, no debemos dejar de un lado, cuando hablábamos de la investigación en seres humanos, nuevamente, después de tantos estudios, de tantos juicios que se dieron por investigaciones donde no se respetaba y se menoscababa a aquellas personas con una autonomía disminuida, por ejemplo. Entonces, resulta de todos aquellos acuerdos y tratados internacionales donde se limita la investigación en seres humanos para efectos de que se cumplan con una serie de requerimientos específicos. Lo básico, respeto a la autonomía de la voluntad y proteger a las personas con una autonomía menoscabada o disminuida. En este caso, que se hagan valer de representantes, personas que busquen brindarle un resguardo a estas personas con una autonomía disminuida. Entonces, discutíamos de forma breve, rápida, algunos elementos, un caso práctico donde personas, jóvenes sanos, brindaban como, en este caso, parte de un experimento para ver si las concentraciones de óxido de nitrógeno hacían daño al ser humano, inclusive exponiéndolo a unos rangos por encima de lo que la OMS ha recomendado. Entonces, existe la discusión en este caso, y precisamente para eso hemos colocado este caso práctico, para llevarlo a análisis y discusión si, si esto es éticamente responsable, si se ha infringido alguna norma o un tratado internacional para infringir la autonomía de la voluntad de las personas. Entonces, esto es importante que lo discutamos, que lo sustentemos en derecho para poder tener una respuesta adecuada a todas estas situaciones prácticas. Entonces, eh, como ven, la tecnología ha avanzado de algunas décadas de acá para efectos de practicar, evitar el dolor en las personas que están sufriendo, que era lo que discutíamos la semana pasada. También buscando avanzar en materia médica, cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, para las vacunas, para las distintas medicinas, proteger al ser humano, buscar curar enfermedades atendiendo a la evolución de las distintas tecnologías. Entonces, no todo es finalizar con la vida. También hoy vamos a hablar de poder crear vida, pero siempre y cuando se respete la ética, en este caso, la ética que conllevamos todos dentro de nuestra labor, y no
no podemos apartar al gremio médico de esto, porque muchas de las regulaciones están dentro del marco del Código de Ética Profesional de los médicos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, crear vida, fecundación artificial, aquellas personas que están en un estado de necesidad de ser asistidos para efectos de una maternidad o una gestación donde interviene personal médico. Tenemos la gestación subrogada. En este caso, el embrión de una pareja es implantado en otra mujer para efectos de llevar a cabo la gestación. La persona, en este caso la mujer, se obliga a entregar el niño a sus padres biológicos. Por otro lado, la maternidad compartida, otro de los ejemplos de fecundación artificial, donde una mujer acepta ser inseminada del varón de una pareja y se obliga a entregar al hijo. Entonces existe por los estados, existe una falta de regulación, efectivamente, y en Panamá no es caso distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de inseminación artificial, que por ejemplo lo realiza de forma conyugal o por medio de un donante, también se realiza, y por supuesto la fecundación in vitro, donde se obtiene y se extraen células masculinas y femeninas y son puestas en contacto de forma artificial. ¿Ok? Entonces, esto es parte de la discusión, como la diferencia en este caso, como estuvimos conversando la semana anterior, versus el primer tema que queremos dejar para discusión esta semana, se, se hace uso de la tecnología no para finalizar una vida. Ahora se hace uso de la tecnología para crear, para aquellas parejas que estén en condición de necesidad por alguna limitación natural de crear vida, fecundar. Entonces, eso es lo que se busca por medio de estas técnicas médicas para crear una vida. ¿Ok? Entonces, eso es importante que se entienda porque también existen unas limitaciones de ley. Por ejemplo, si nosotros vamos al Código Penal específicamente, vamos a buscar el Código Penal por acá. El artículo 145 del Código Penal establece quien con finalidad distinta a la eliminación o disminución de una tara o enfermedad, manipule genes de manera que se altere el genotipo será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Quien practique reproducción asistida a una mujer sin su consentimiento será sancionado con la pena de prisión de 2 a 6 años. Y si vamos al artículo 147, hay un tema muy interesante aquí. Dice que quien fecunde óvulos humanos con un fin distinto a la procreación será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Se agravará hasta la mitad de la pena máxima quien utilice la ingeniería genética para crear seres humanos idénticos mediante clonación u otro procedimiento para la selección de la raza. Entonces, el legislador avanzado en materia penal, específicamente para evitar transgredir y manipular de forma genética con fines distintos a lo que es la procreación natural. Entonces es importante que se tenga y se recuerde, seguramente ya han visto estos tipos penales para efectos de recordar cuáles son las limitaciones en esta materia que nosotros estamos conversando esta tarde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se realiza? ¿Por qué se regula? ¿Por qué se ordena la aplicación de técnicas de fecundación in vitro? Entonces, existe un estado de necesidad de igual forma. Cuando hablamos de eutanasia, una persona en virtud de esa autonomía de la voluntad está en una condición de sufrimiento distinto, y estoy hablando de forma general, porque dentro de las discusiones que hemos tenido en clase surgen distintas formas de sufrimiento. Hay una persona que está en este caso en un estado de necesidad de finalizar su vida por dolor, porque ya está en fase terminal. Estuvimos viendo los distintos fundamentos de derecho, pero en este caso es distinto. En este caso lo que se busca es aplicar una forma de fertilización artificial para efectos de poder crear vida. Entonces la discusión más que nada es darle un parámetro de utilidad
aplicando una técnica adecuada para efectos de poder brindarle a una pareja esa facilidad que brinda la tecnología. ¿Cuál es el bien que se obtiene de la aplicación de esta técnica? ¿Qué efectos y consecuencias genera en la vida de un nuevo ser humano, en la sociedad, en el mercado económico? Por supuesto que cada una de estas preguntas lo podemos basar dentro de esa fase reproductiva del ser humano. Cada una de estas preguntas viene a brindar un aporte a la sociedad, un aporte de reproducción de cada uno de los seres humanos y cumplir con un rol específico dentro de la sociedad. Sin embargo, como todo se puede tergiversar, se puede mal utilizar la técnica para otros fines, como lo vimos hace un rato en el Código Penal, en el artículo 147, como lo es la clonación. Entonces, todo esto dentro del marco de reproducción humana, fecundación artificial, crear vida para efectos de cumplir nuestras obligaciones dentro de la sociedad, nuestras distintas condiciones para todos aquellos que así lo necesiten o así lo consideren y vengan entonces a utilizarla con el fin natural que es la reproducción. Entonces, habiendo conversado de forma rápida sobre este tipo de fecundación, podemos eh, seguir con el siguiente discusión o problema ético jurídico, como lo es como lo es el trasplante de órganos o de componentes anatómicos, que es otra de las condiciones que sin duda se cuestiona, se discute mucho y también la legislación ha ido a regularla para evitar distintas malas utilizaciones. ¿Ok? La Ley 3 del 2010 es la Ley General de Trasplantes de Componentes Anatómicos. Por cierto, los distintos cuerpos legales que estoy mencionando durante esta clase están dentro de la plataforma Teams en la semana correspondiente. Mejorar la calidad de vida de una persona que tiene alguna condición, alguna enfermedad y que pueda hacer uso de forma correcta de un componente anatómico, un componente donado por una persona que estuvo, en este caso, en una condición de donante para efectos que el receptor, una vez cumplidos los trámites de ley que están estipulados en esa ley 3 de 2010, pueda efectivamente hacer uso y mejorar su condición de vida. También la ley 3 abarca aquellos componentes que provienen del extranjero y que pueden ser introducidos de forma legal siempre y cuando se cumplan con los acuerdos internacionales y puedan mejorar la vida de alguna persona. Entonces, dentro de esa ley 3, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al artículo 24. Vamos a ver el artículo 24 de la ley 3. Vamos a encontrar lo siguiente. Mira lo que dice este artículo 24. Dice la extracción de componentes anatómicos procedentes de donantes vivos relacionados para su posterior trasplante podrá realizarse si se cumplen alguna condición. Entonces nosotros vamos a encontrar un listado de condiciones porque no es tan sencillo hacer donaciones donantes vivos relacionados para trasplante. Entonces, por ejemplo, debe gozar de plenas facultades físicas y mentales. Es una persona mayor de edad. Donante debe estar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el receptor. Será informado de las consecuencias de su decisión. Esto es muy importante. Otorgar su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada. Entonces, así nosotros vamos viendo algunas condiciones, son 9 condiciones específicas que debe cumplir un donante vivo. Son aquellas condiciones tipificadas en este caso dentro de esta ley 3 y que el legislador consideró necesarias para poder cumplir específicamente en materia de trasplante de componentes anatómicos. Mira lo que dice el numeral 7. No debe existir compensación económica, ni en dinero ni en especie por los componentes anatómicos donados. ¿Ok? Entonces,
vemos que va mucho más allá del tema de la consanguinidad, del consentimiento y abarca también materia económica. Es importante que se revise este artículo 24, todas esas condiciones que debe cumplir. Y nuevamente volvemos a lo que discutíamos semanas anteriores cuando hablábamos de la capacidad, porque el artículo 25 habla de de la salud mental certificada. Miren lo que dice. Dice, el estado de salud mental del donante debe ser certificado por un médico psiquiatra, distinto al que forma parte del equipo médico de extracción o trasplante, quien informará sobre los riesgos inherentes a la intervención, las consecuencias previsibles de orden somático o psicológico, las repercusiones que pueda suponerla en su vida personal, familiar o profesional, así como sobre los beneficios que con el trasplante reciba el receptor. Entonces, es muy importante el estado mental, la certificación por un médico especialista, un psiquiatra, distinto al equipo médico de extracción del trasplante. Entonces, todo esto va a formar parte de esas condiciones que se exige en un momento específico para poder otorgar ese consentimiento y donar de forma correcta lo que está establecido en la ley de forma legal, que se cumpla con las condiciones establecidas en ese artículo 24 y en el artículo 25 para los efectos de la Ley 3 de 2010, trasplante de órganos anatómicos, componentes anatómicos y mejorar la vida de forma considerable de una persona que está en estado de necesidad de un órgano o de un componente. Es por eso que la bioética ha ido desarrollando, acorde a los avances científicos, una serie de técnicas, una serie de avances tecnológicos acompañadas de leyes, acompañadas de los cuerpos legales necesarios para efectos de, uno, mejorar la vida de aquellos pacientes que están en estado de necesidad, pero siempre y cuando se cumpla con las condiciones éticas o jurídicas necesarias y evitar que se transgredan normas, que se transgredan distintos tipos de forma natural con que se da la vida. Entonces, esos avances, por ejemplo, en materia de reproducción, en materia de inseminación artificial, fecundación, trasplante de órganos, entre otros, es importante que se discutan, se regulen, tal como lo hemos visto en algunos cuerpos legales, para efectos de evitar, y por eso es que la bioética busca en todo momento que se transgredan esos cuerpos legales, dándole forma, dando cierto carácter imperativo de cumplimiento para los gremios médicos que son los encargados de darle ese mejoramiento o tratamiento a los distintos pacientes. Buscan muchas veces finalidades terapéuticas también, como vamos a ir viendo poco a poco, siempre y cuando se cumplan los componentes éticos, que es lo que nos interesa aquí. Nos interesa que se cumpla la ley y, por supuesto, que todas aquellas discusiones éticas al momento de tomar una decisión específica siempre vaya acompañada de un componente ético, un componente legal y que se cumplan con todas aquellas condiciones naturales de la vida y de la muerte y de igual forma. Entonces, esta definición de Kiefer me parece muy, muy aplicada a lo que nosotros hemos estado conversando no solamente en esta semana, sino la semana anterior. Dice que de un modo muy real, la nueva biología ha hecho volver a éticos y teólogos a la oficina de proyectos para que reconsideren las viejas concepciones de la vida y de la muerte y de lo que significa ser hombre. Estos descubrimientos pronostican cambios dramáticos en nuestro pensamiento ético y tienen graves implicaciones para la política y las tareas legislativas. Entonces, no solamente el gremio médico, no solamente a los éticos, no solamente a, a los legisladores, también a la clase política que busca y tiene que buscar en todo momento
crear las condiciones necesarias y encontrar el momento para discutir e implementar nuevas modalidades, la nueva biología, siempre y cuando esté aceptada por las distintas estructuras sociales y sea parte de la discusión interna de los estados. Entonces, eso es importante que lo reiteremos en relación con lo que menciona Kirchner dentro de esta definición que me parece bastante correcta con todo lo que nosotros hemos conversado en materia de consentimiento, en materia de suspensión de tratamiento, en materia de legislación. Y precisamente el último tema que vamos a conversar en esta clase, y reitero el tema de la legislación, porque la legislación debe ir acompañada con las distintas realidades sociales que emergen en el día a día dentro de los estados. Y por supuesto que en Panamá existen distintas discusiones sobre qué regular y qué no regular, y van surgiendo poco a poco a razón de los avances, no solamente en materia tecnológica, sino en materia de avance del pensamiento. No solamente la tecnología nos lleva a tener distintas formas y facilidades de información, de avance, sino también involucra un cambio de mentalidad. Entonces la sociedad como tal evoluciona, no solamente en tecnología como tal, sino en mentalidad. Y hacia allá van distintos temas. Y por supuesto, como hemos visto en América Latina, el aborto es una materia de discusión de igual forma, y como lo ha sido por muchos años, lo seguirá siendo siempre y cuando la evolución de la sociedad vaya en ese sentido. Entonces, el aborto de una forma sencilla, interrupción del embarazo en un periodo previo a la viabilidad fetal. Eso es algo que ya todos los conocemos. Hay dos tipos: un aborto terapéutico, el embarazo está poniendo en grave peligro la vida o la salud de la madre; y el aborto eugénico, para eliminar un ser concebido que presenta una anomalía congénica o alguna malformación grave. Esto es lo que vamos a ver ahora en el Código Penal, seguramente ustedes lo han visto, pero es importante abordar el tema de esta forma para efectos que nosotros identifiquemos dentro de la norma penal qué es lo que ha contemplado el legislador específicamente. Voy a buscar el Código Penal para ir al artículo 141. El artículo 141 dice lo siguiente. Dice: la mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Y hay algunas excepciones. Por ejemplo, lo que dice el artículo 144. Dice: no se aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores si el aborto es realizado, uno, con el consentimiento, de la mujer para provocar la destrucción producto de una concepción ocurrida como consecuencia de violación carnal debidamente acreditada en instrucción sumarial; y dos, si el aborto es realizado con consentimiento de la mujer por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción. Entonces, vemos que según lo que estábamos conversando hace un rato, entre cuando discutíamos sobre los tipos de aborto, específicamente el aborto terapéutico y el aborto eugénico, específicamente nuestros legisladores han contemplado las excepciones necesarias, que es lo que es permitido, y una muy clara prohibición que establece el artículo 141. Dice que la mujer que causa su aborto consienta que alguien se lo practique, será sancionada con prisión. ¿Ok? Entonces, la discusión parte desde ese punto de vista para efectos de remitirnos al Código Penal, a la ley, para tratar un tema como el aborto terapéutico, que como nosotros acabamos de ver en el Código Penal, dice que si el aborto es realizado, puede provocar la destrucción debidamente acreditada en una instrucción sumarial. Entonces, hay una discusión, no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo, sobre si esta norma es suficiente para efectos de poder
salvaguardar la vida, la honra de una persona, en este caso. Entonces, se discute mucho y es tema de discusión y de debate en distintos foros para efectos de tratar un tema como el aborto terapéutico. Entonces, podríamos discutirlo y llevarlo a materia de discusión, así como vamos a ver en un rato en la actividad que va a surgir de esta clase, que va a ser un foro académico número 1, donde se va a seguir discutiendo el tema del aborto. ¿Ok? Legislación aplicable. Vamos a ver, primero me interesa que veamos la ley 41 de 2002. La ley 41 de 2002, que fue debidamente reglamentada por el decreto ejecutivo 279, establece, mira lo que establece en el artículo 29, dice: para los fines se entiende por código de ética conjunto de normas relacionadas con el ejercicio deontológico de la profesión médica, relaciones profesionales del médico del sector salud, entidades prestadoras de servicio, investigación, docencia, publicidad, secreto profesional y la función social, en este caso también del profesional de la medicina, dentro del ámbito de su profesión. Entonces, hay un código deontológico, un código de comportamiento que abarca a todos los profesionales de medicina que tienen que ejercer, así como nosotros hemos conversado desde el primer día, un código de comportamiento que busca mantener los estándares de cumplimiento y éticos en el ejercicio de todas las profesiones, pero específicamente, como ya hemos conversado, de la profesión de abogado, dentro de los temas y los problemas éticos jurídicos que involucran el ejercicio y la intervención del personal médico, existe una norma, existe una ley 41, existe un decreto ejecutivo 279 para efectos de regular el ejercicio de la profesión de la medicina en Panamá. Dice el artículo 31 que constituye falta a la ética la infracción de normas contenidas dentro de ese código de ética, que por cierto, ambos documentos están dentro, incluidos, adjuntos en la plataforma Teams. El código de ética del Colegio Médico, como pueden ver, reemplaza el tradicional juramento de Hipócrates. Adopta declaraciones internacionales como lo son la Declaración de Ginebra, el Código Internacional de ética médica, llamado también el Código de Londres, la Declaración de Helsinki, la Declaración de Tokio, la Declaración de Hawái. Entonces, vemos cómo ha adoptado el Código de Ética del Colegio Médico las distintas declaraciones, códigos en materia internacional para efectos de brindar al médico que ejerce dentro de la República de Panamá los distintos códigos de comportamiento, ejercicios ético para efectos de mejorar y tener una profesión de la medicina que cumpla con todas aquellas condiciones mínimas en materia de ética y bioética dentro del ejercicio de la profesión de la medicina. Entonces, también este decreto ejecutivo 279 que reglamenta la ley 41 que estuvimos viendo hace unos minutos de 2002, establece algunas comisiones permanentes para analizar, para recomendar, para vigilar, para fiscalizar el ejercicio correcto de la profesión de la medicina en materia de investigación con seres humanos, en materia de bioética, entre distintos aspectos que es importante que revisen y que se tenga presente en todo momento. El Colegio Médico se rige con lo establecido en el Código de Ética, que forma parte integral de ese reglamento. También existe un consejo ético de honor y asuntos legales que investiga las denuncias por faltas a la ética, investiga el ejercicio ilícito de la medicina y vigila y hace cumplir el código de ética. Por lo que es bien importante que nosotros comprendamos que todas estas discusiones de eutanasia, de experimentación con seres humanos, de fecundación artificial, entre otras que son materia de discusión en materia jurídica de igual forma, necesitamos hacer una sinergia tanto por el gremio médico como por el gremio
de los abogados para efectos de no transgredir, que todas estas profesiones estén alineadas en materia ética y que los tipos penales sean suficientes para evitar se sobrepasen los límites de estos avances de tecnología y sean utilizados de mala forma en perjuicio de la sociedad que sin duda necesita de la tecnología, pero puede sobrepasar muchas veces los límites de lo razonable. Entonces, es importante que nosotros revisemos y nos cuestionemos para efectos académicos. ¿El aborto es legal o está penalizado? ¿Cómo la participación del Estado puede mejorar la regulación del aborto en Panamá? ¿Considera efectivas o suficientes las normas penales para la regulación del aborto en Panamá? Entonces, nosotros nos encaminamos, como estamos conversando desde las semanas anteriores, al respeto de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, llega un momento donde la norma limita esa autonomía de la voluntad. ¿La autonomía de la voluntad de la madre es suficiente para recurrir a un aborto en Panamá? Entonces, de esa misma discusión tenemos nosotros que irnos tanto a la ley como a la discusión que se lleva por muchos años sobre la legislación y la regulación, como acabamos de ver en el Código Penal, en el artículo 141, sobre esa prohibición. Pero la pregunta ¿es suficiente? ¿La autonomía de la voluntad es suficiente? Es parte de lo que se discute en la academia. ¿Qué pasa con el legislador? ¿Hay que hacer alguna modificación, algún ajuste? La mentalidad habrá cambiado con los años en materia del aborto en Panamá. Entonces, eso es parte de lo que nosotros vamos a conversar en ese foro académico número 1 que está activado en la plataforma Teams para esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Existe una recomendación del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño que se despenalice el aborto en Panamá. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 argumentos a favor o 3 argumentos en contra. ¿De qué? De esto que está acá. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con que se despenalice el aborto en Panamá? Entonces, a partir de este momento está activado el foro académico número 1 para efectos de que puedan ir y en base a todo lo que hemos discutido desde la primera clase de problemas éticos jurídicos, finalizando con el tema del aborto, ustedes van a dar una opinión jurídica, sustentada, fundamentada con lo que hemos visto en clase, a favor o en contra de despenalizar el aborto en Panamá. Así que por ahora, por hoy, esto es lo que quería compartir con ustedes para que nosotros podamos tener para la próxima semana esa asignación, ese foro. Es una nota adicional que tenemos dentro de nuestras evaluaciones para efectos de poder seguir reuniendo un criterio ético, jurídico, deontológico sobre todos aquellos elementos. En este caso específicamente, problemas éticos jurídicos, acabamos de ver el aborto, semana pasada vimos eutanasia, investigación en seres humanos, trasplante de componentes anatómicos o trasplante de órganos, fecundación artificial. Espero que todos tengan una excelente semana. Cualquier duda, por favor me escriben. Estoy a la orden. Que pasen buena semana. Hasta luego.